corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Arrancamos una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Matando Zancudo César González, en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Gran saludo y les invitamos a conectarse a los que ya están por allí en rcr.tv, conéctese para que nos vea a través de la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope, en transmisión simultánea por VPI, Venezolanos por la Información, y en diferido en lacavilla.com. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar, y a todos los que a esta hora se conectan con nosotros gracias a la poderosa señal de RCR que permite que este programa llegue a los confines más infinitos del universo. Tenemos hoy un programa muy especial y le agradecemos muchísimo, Neomar, a nuestro amigo y oyente de este programa, que es mucho más importante, ¿no? Porque nuestro invitado de hoy es oyente de este programa, oyente fiel de este programa, el profesor Julián Cárdenas García. Julián Cárdenas García es profesor investigador del Centro de Derecho de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Houston, en Texas, Estados Unidos. Julián Cárdenas también es egresado como licenciado en Estudios Internacionales de nuestra gloriosa Universidad Central de Venezuela. Y además de eso, Julián, es importante también decirlo, Neomar, porque estas cosas es necesario recordarlas. Julián Cárdenas fue funcionario diplomático. Y entró a la Cancillería en uno de los últimos concursos que el chavismo permitió que se hicieran para el ingreso a la carrera diplomática. Y yo estoy seguro de que, a pesar de que por cuestiones de agenda, Julián hoy tiene poco tiempo, podremos hablar con él de muchas cosas interesantes. Julián, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Daniel y Neomar. Un gusto estar con ustedes. Bueno, un gusto para nosotros. Así es. No, por supuesto. Pero Neomar, la preocupación que nosotros tenemos fundamentalmente está orientada hacia el asunto petrolero. O sea, estamos en una situación en la que Venezuela está como está, en la que se supone que hay un gobierno de transición en construcción, construyéndose o lo que sea. Ha habido unos bloqueos o unas sanciones a las cuentas que manejaba antes la tiranía de Nicolás Maduro. Y la gran pregunta es, ¿dónde estamos ahora, Julián, en cuanto al mercado energético? ¿Dónde está Venezuela? ¿Dónde está PDVSA? ¿Qué nos queda a los venezolanos de lo que fuera la industria petrolera venezolana? Bueno, lo que está quedando en Venezuela es una industria que ha sido devastada por una administración nefasta, que no solo se puede atribuir a Nicolás Maduro. Esto es algo que se llevó durante el chavismo y los años en que se tomó la industria bajo el control estatal y se dedicó al derroche y a la mala gestión, lo que ha llevado al declive y a las circunstancias dramáticas que vemos en producción, en seguridad industrial de los trabajadores, de la propia industria, cuyas circunstancias actuales lo que hacen es exponer sus vidas, ¿no? Y la seguridad ambiental de la población en general y de quienes trabajan en la industria, ¿no? Esta situación es
bastante crítica hoy en día, en que además hay estampida de trabajadores de la industria que se han ido a otros países a trabajar, han buscado oportunidades, la experiencia técnica que pueden haber adquirido en estos años, muchos de ellos, les sirve luego para trabajar en otros países, en otras industrias. Y por demás, bueno, ahorita la industria está siendo también víctima de un vandalismo producto de la incertidumbre que tiene todo el país. Si pudiésemos hablar, ¿no?, sobre las circunstancias que está actual la industria, incluso en su aspecto internacional, producto de las sanciones, también nos encontramos con un grado muy alto de incertidumbre. Los inversionistas o las empresas de servicios que normalmente operan en el país hoy en día, pues se le ha reducido incluso con quién tienen que conversar. Habiendo sido sancionado el presidente de PDVSA, pues ya se vuelve muy complicado y delicado para ellos mantener las relaciones y el diálogo con PDVSA, pero además la operatividad de PDVSA producto de las sanciones ha sido afectada, las sanciones financieras y últimamente las sanciones de compra de crudo para las refinerías en Estados Unidos, pues es un golpe en la torre, pues, ¿no? Julián. En el financiamiento de Nicolás Maduro. Sí, claro, adelante. Julián, ese es un punto muy importante. Tú dices que la palabra clave es incertidumbre con lo que ocurre, por ejemplo, con nuestro mercado en los Estados Unidos y nuestras inversiones, las inversiones no de Maduro, no de Chávez, sino las inversiones del Estado venezolano, que permanecerá, quizá con modificaciones, esperamos que no solo cosméticas, sino de fondo, en lo perentorio, en el futuro, pero son activos del Estado venezolano y sobre todo uno piensa en Citgo en los Estados Unidos. Tú estás radicado en los Estados Unidos hace un tiempo, actúas en la Universidad de Houston, de manera que yo lo que quisiera preguntarte es, ¿cuál es el estatus real de la relación de los Estados Unidos y las empresas petroleras de los Estados Unidos con Citgo en este momento? Por ejemplo, la primera pregunta que tiene todo el mundo a la mano cuando se trata del tema de la relación de los Estados Unidos con el gobierno de Juan Guaidó es si efectivamente ya ha comenzado, entiendo que no, se ha dicho que el control de las cuentas sí lo tiene el gobierno de Guaidó, pero ¿cómo es ese proceso? Realmente todo el equipo de Maduro en la antigua directiva de Citgo sigue allí. ¿Cómo es esa relación? Me imagino que hay mucha tirantez en este caso. ¿Qué sabes tú de eso, del tema Citgo y del manejo de ese dinero? Que no es que digamos que es una millonada, pero es un caudal importante de dólares que está allí por concepto de exportación petrolera venezolana. No, Omar, todas hablamos de millonadas, hablamos de recursos de venta de crudo que significan cientos de millones de dólares, incluso miles de millones de dólares, que es lo que comercia PDVSA con Citgo. Ocurre algo con la mesa directiva, la junta directiva de Citgo, y es que ya algunos de sus directivos se encontraban fuera de Estados Unidos, lo que facilitaba en todo eso la sucesión que está ocurriendo ahora mismo con la nueva directiva que se nombró la semana pasada, ¿no? Y que debe asumir. Lo que ocurre con esto es que, dado que los Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente, esta es una medida política, esto es una decisión política de la política exterior de los Estados Unidos, pero que tiene sus consecuencias legales dentro del territorio de los Estados Unidos. Entonces, en este caso, una visita hace 2 semanas de John Bolton y reunión que tuvo contra los miembros que quedaban de la junta directiva de Citgo anterior, pues lo que buscaba era clarificar que el personal de Citgo debe cooperar en esta transición, ya que el único gobierno legítimo y reconocido por los Estados Unidos en Venezuela es el gobierno de Juan Guaidó. Por lo tanto, la nueva directiva va a tener que entrar a las oficinas y va a tener que tomar control de la empresa y de sus cuentas. ¿Y qué hay de las cuentas, Julián, justamente de las cuentas? A esta altura, ¿quién maneja la cuenta? A esta altura, ¿quién la maneja? A esta altura, el lunes reportaban que se había escoltado a unos directivos, pero estas son informaciones que salieron en la prensa. Al asumir la nueva directiva tiene que tomar el control de esas cuentas, ¿no? Yo no estoy seguro que eso ya se haya dado. Yo creo que eso está en proceso de ocurrir. Okay. Ahora, esto podría significar, Julián, es interesante porque nosotros, si nos ceñimos a los hechos son los siguientes. Juan Guaidó ha asumido un compromiso frente al país de ejercer la presidencia interina de Venezuela y ha marcado una ruta con 3 puntos: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero ese es un hecho.
Es un hecho también que ha sido reconocido por muchísimos países, por los Estados Unidos, que no solamente lo ha reconocido, sino que le ha brindado un apoyo que de verdad, de cualquier expectativa de acciones previas de los Estados Unidos. Pero también es un hecho que Nicolás Maduro sigue allí. También es un hecho que los llamados que se han hecho, y no voy a entrar a valorar eso, pero los llamados que se han hecho a la Fuerza Armada hasta ahora han sido completa y absolutamente inútiles, han caído en saco roto. Entonces, podría terminar ocurriendo aquí que Juan Guaidó lo único que tenga en su momento, y decir único es mucho decir, pero lo tendrá, sean las cuentas de las facturas petroleras venezolanas. O sea, eso podría terminar ocurriendo. Que por un lado, para concretar, que por un lado Nicolás Maduro tenga todo el poder militar y por el otro lado Juan Guaidó tenga todo el poder de la chequera. Bueno, ahí para responder eso, Daniel, hay que colocar todo lo que está ocurriendo en contexto. Y como has dicho, Guaidó tiene un apoyo importantísimo de las democracias en América, en Europa Occidental, Japón, Australia, Israel, países que han apoyado y han reconocido su gobierno. Hoy en día, si esto fracasase, si Guaidó solo terminara con las cuentas, sería una victoria de Cuba, de Rusia, ¿no? Uh-huh. Sobre el resto de las democracias de América y del mundo occidental. Uh-huh. ¿No? Viendo el conflicto en esa dimensión, a eso es lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Uh-huh. Un gobierno hoy en día requiere el apoyo militar, uh-huh. Sea a nivel interno, sea a nivel de apoyo internacional, pero el ejercicio del poder, en este caso, no es solo financiero, ¿no? En Venezuela hay una narrativa que uno lee en la prensa y analistas desarrollan de la preocupación sobre que una intervención extranjera signifique en Venezuela el inicio de un conflicto militar. Uh-huh. Yo creo esa opinión general es una construcción narrativa errada, porque parte de un fundamento de que ya no existe una situación de conflicto militar en Venezuela, y eso ya existe. La gente está... no puede salir a la calle porque va a ser reprimida, las fuerzas, el uso de la fuerza está en manos de los militares. Yo no diría incluso en manos de Maduro, sino en manos de esa fuerza armada fragmentada que existe hoy en día en Venezuela, que se divide realmente sobre los centros de poder que ellos controlan, ¿no? Y que están vinculados pues a la corrupción, incluso a la industria petrolera, o están vinculados al crimen organizado. Entonces, eso hace la transición, y eso hace el escenario de Venezuela muy complicado y además muy incierto a la luz de quienes lo miran desde afuera, y que involucran no solo individuos o la comunidad internacional que se preocupa por Venezuela, sino también a todas esas empresas extranjeras que todavía están en Venezuela. Algunas han comenzado a retirar personal por la situación de riesgo que existe, pero que estamos viviendo todo este nivel de incertidumbre. Ahora, Julián, pero fíjate tú, sí. El tema, aquí ustedes han querido poner las dos aristas en el problema, ¿no? Y las dos aristas, una es quién maneja el músculo financiero, me parece importante, y eso tiene que ver esencialmente cuando se habla de Venezuela, de quién maneja las cuentas por pagar de la industria petrolera, o mejor dicho, la cuenta de haberes, digamos en este caso, y número dos, el respaldo militar. Ahora, no podemos establecer, Julián, entre ambas aristas una correlación. No podemos hablar, que yo creo que es la visión que procede en este caso, de que ese respaldo militar está condicionado por una visión utilitaria, y me refiero con visión utilitaria a que los militares son sí y solo sí leales a Maduro y a lo que queda del chavismo porque les produce beneficios tangibles, no porque crean en el proyecto de Chávez ni porque crean que Chávez era un semidios. Eso para mí es discurso para la galería. Me parece más bien que el respaldo viene dado porque tienen acceso a todos estos negocios. La pregunta es si basta que estas sanciones financieras estén andando para que de aquí a un tiempo, no sé si sean 15 días, un mes, 2 meses, ese quebrantamiento económico del músculo financiero lleve a que los militares retiren el apoyo. Porque no sé si hay fuentes alternas de financiamiento, como que tú también lo has mencionado, como en este caso lo vamos a decir abiertamente, los negocios del narcotráfico, los negocios del arco minero, que no pueden ser pechados porque, bueno, allí hay metidos otros intereses que no son solo los de los Estados Unidos, y no sé si eso baste para satisfacer las apetencias de la cúpula militar. ¿Qué piensas tú en este sentido? Daniel, Neomar, mira, hay algo que
el estudio de este tipo de situaciones, ¿no? De pensar de que el dinero lo puede ser todo en el poder, ¿no? Uh-huh. Y yo permitiría detenernos un segundo y pensar cuando en el mundo Donald Trump era solamente un billonario, ¿no? Uh-huh. Una cosa es el acceso al poder que te da el dinero, pero otra cosa es el poder real que se ve en el manejo de la fuerza militar y en el empleo de la fuerza, ¿no? Uh-huh. Cuando se estudia el poder hay que verlo en esa dimensión también y no negarse a llevar esta discusión. Por otro lado, también en cuanto a las Fuerzas Armadas, tendemos a pensar y estudiar al Estado y a estas instituciones como que pueden actuar de manera racional, ¿no? Incluso hay teorías, Daniel lo sabe muy bien, teoría de las relaciones internacionales, que piensan que estos actores siempre van a actuar de manera racional y podemos realizar análisis sobre eso. Uh-huh. Pues en Venezuela yo creo que vale la pena también rodar el análisis sobre el comportamiento irracional o hasta dónde pueden llegar estos grupos que están fragmentados dentro de las Fuerzas Armadas, en simplemente decir, bueno, creo que lo han dicho ayer, que van a tener que pasar sobre nuestros cadáveres, ¿no? Uh-huh. Y ya lo hablan abiertamente de esa manera. Uh-huh. Sí, hay gente que sabe cosas también que uno no puede saber, probablemente, y quién sabe si, bueno, las negociaciones que puedan existir por detrás, pero el mensaje hasta ahora es llevar todo al extremo, ¿no? Uh-huh. Claro. Julián, vamos a hacer un corte comercial a esta hora y al regreso creo que hemos llegado al llegadero, porque el asunto está en que por un lado puede quedar, y yo creo que esa sería la gran división. Yo tengo unas diferencias respecto a esos llamados a las Fuerzas Armadas, porque yo siento que lo que yo he entendido, si es que acaso he entendido algo o probablemente no he entendido nada, es que el sector militar venezolano tiene una forma de actuar donde nunca se divide de forma vertical, es decir, nunca quedan 2 generales de un lado y 5 generales del otro, sino que las divisiones son normalmente horizontales, es decir, generacionales, los comacates, los sargentos o determinados, ni siquiera en Venezuela, que yo recuerdo, había una división entre componentes, es decir, que queda un componente por un lado y otro por el otro, pero todo eso está amalgamado. Es que como diría alguien en qué sé yo, en una vendepaga, es que la grasa que mueve todo tornillo, el pegamento que pega a este país, el cemento de nuestras paredes, es el dinero de la renta petrolera. Entonces, al regreso de otro comercial vamos a seguir conversando con esto, porque quien tiene los reales tiene a los militares, o no necesariamente así. Vamos al corte y ya venimos con más de esta conversación con el profesor de la Universidad de Houston, Julián Cárdenas García. Usted, así nos va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
Hay mucha confusión cuando estamos de vuelta en Y Así Nos Va con el profesor Julián Cárdenas García, profesor de la Universidad de Houston, sobre el tema de las sanciones de los Estados Unidos, Julián, con respecto al tema de petrolero venezolano. Porque hay gente que piensa que en los Estados Unidos la actividad petrolera es más o menos como en Venezuela. En Venezuela el Estado central de alguna manera monopoliza a la industria petrolera. De hecho, PDVSA está adscrita al Estado venezolano. Y en los Estados Unidos, hasta donde yo entiendo, la actividad petrolera es una actividad privada que, por supuesto, está sujeta a la legislación que derive del gobierno, de la administración central, del gobierno federal, mejor dicho, de Donald Trump, y que tiene que estar amparada en esa ley, ¿no? Pero en esas leyes que deriven de la rama petrolera. Pero son distintas empresas. Y digo esto porque hay gente que dice, bueno, y ya comenzaron las sanciones, ya no están vendiendo petróleo, y no sé si esto sea correcto, porque se habla de lapsos, ¿no? Entiendo que hasta abril todavía se mantiene el intercambio o el flujo de petróleo de aquí hacia allá y los pagos de la actividad petrolera. ¿Realmente cuál es el estatus de la situación petrolera binacional, Estados Unidos-Venezuela? Y lo segundo, Julián, ¿cuáles son las alternativas que le queda al ex gobierno de Nicolás Maduro frente a lo que era esa cuota de mercado de los Estados Unidos? Porque Maduro ha hablado de que va a poner el petróleo en la India, por ejemplo, que a él no le importa que los Estados Unidos no compren más petróleo porque él lo puede colocar en otras partes del mundo donde va a ser bien apreciado. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Bueno, como lo has dicho, como lo describiste, las sanciones, en principio, sobre todo la del suministro de crudo, tiene un plazo para comenzar a implementarse y arrancaría en abril, pero de vender crudo en este tiempo también iría a cuenta sobre la cual el board de Citgo controlado por Maduro, que ya no existiría, tendría el control, no podría tener el control. O sea que ya el acceso al dinero ellos no lo tienen efectivo. Entonces solo pueden tenerlo si venden crudo a otro país, ¿no? En este caso, por eso salió un reporte la semana pasada sobre ya las ventas de crudo hacia la India. Han tratado de dirigir este crudo a la India e incluso hubo un comunicado de los Estados Unidos dirigido al gobierno de la India y a sus empresas diciendo: tengan en cuenta con quién están haciendo negocios porque lo tomaremos en cuenta mientras esta situación en Venezuela evolucione, ¿no? En la relación binacional, Neomar, una de las cosas que ocurre, y que ocurre no solo con Venezuela, sino ocurre también hacia Arabia Saudita o con cualquier otro país, es tomar en cuenta el incremento de producción en los Estados Unidos, que hoy en día es el primer productor de crudo del mundo, producto de reformas que se han venido realizando en la última década. Y es la reducción de la dependencia extranjera de crudo, ¿no? Entonces, Venezuela hoy en día, ese crudo que se importaba, que venía de Venezuela y que consumía refinerías de Citgo, Valero y Chevron, es un 10%, un 12% de crudo que importa a los Estados Unidos, que es significativo, obviamente, pero que las empresas ya estaban avisadas, las empresas aquí ya estaban avisadas, se habían hecho ya reuniones previas hace meses atrás, donde ellos deben irse ya preparando en sus planes de contingencia de dónde buscar el crudo que sea necesario para mantener la operatividad de las refinerías acá. O sea que la operación en Estados Unidos continúa, ¿no? La relación binacional sí tiene esa sanción que afecta el mercado de la importación de crudo, pero también la venta de diluentes de aquí a Venezuela que son tan necesarias para la producción de crudo pesado. Entonces, más bien, dificultades pueden surgir en Venezuela para el acceso eventual al consumo de la gasolina y para la refinación, la actividad de refinación en Venezuela. Claro. Pero hay otro punto importante, que la comercialización o los dineros producto del petróleo solamente habrá dinero si Venezuela sigue vendiendo. Y la producción, o sea, las cuentas Citgo y las refinerías de Citgo y las cuentas corrientes de Citgo pueden estar en manos de Juan Guaidó. Pero los pozos petroleros, la actividad petrolera sigue bajo control de los militares y de su títere Nicolás Maduro. Entonces, se va como trancando el juego si hacemos el cálculo completo, ¿no? Por supuesto, estamos en un juego, hoy en día existe ya esa situación del juego de la gallina, ¿no? Y pareciera que del lado del chavismo están jugando agachados, no están viendo qué es lo que viene al frente. Entonces, pero también de alguna manera yo veo del lado del gobierno de Guaidó. Guaidó yo creo que ha sido firme en los discursos que ha hecho y en los mensajes que ha dado. Y algo que hay que tomar en cuenta es que desde el día
22 de enero desde Estados Unidos, cada día ha existido un funcionario de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, sea del Congreso o sea del Ejecutivo, dando un mensaje, dirigiendo un mensaje hacia Venezuela, ¿no? Venezuela está en la agenda, en el tope de la agenda, también en la política exterior de Estados Unidos, y eso es muy significativo. ¿Qué tan arriba está en la agenda, Julián, cuando ya se nos va acabando el tiempo, tú tienes otros compromisos que atender? ¿Qué tan lejos, es la pregunta que se hacen todos los venezolanos a esta altura del partido, crees tú que va a llegar la administración de Donald Trump con el caso venezolano? Por supuesto, sabiendo que hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir, aunque aquí casi que decimos todo. ¿Qué tan lejos crees tú que vaya a llegar Trump en este lance, como se dice en criollo, con el caso Venezuela? Yo creo que, Neomar, eso lo podemos hablar es levantando estas interrogantes, ¿no? Uh-huh. Occidente va a permitir que sea Cuba y Rusia los que prevalezcan en la situación de Venezuela. Va a permitirse que esta situación se postergue y se incremente a 2 millones más en el 2019 de refugiados venezolanos en la región. Va a seguirse permitiendo que un grupo social que controla, militar, que controla Venezuela, genere inestabilidad en la región. Uh-huh. Esas son preguntas que se deben plantear y se están planteando hoy en día en Washington para saber hasta dónde pueden llegar. Bueno, Barack Obama lo postergó 8 años y lo diluyó en el tiempo. Así es, pero hoy en día no es Barack Obama solo, hoy en día es la Casa Blanca con casi 60 países que han dicho que reconocen al gobierno de Juan Guaidó, ¿no? Pero en medio de una campaña ya abierta, porque no podemos negar, Julián, que por mucho que nos hayan gustado las palabras de Donald Trump en el acto en la Universidad de la Florida, eso fue un acto electoral, y la dinámica electoral en los Estados Unidos también hace que todos los gatos terminen siendo pardos, ¿no? Sí, pero es dinámica electoral y también dinámicas de dificultades en política interna, lo cual hemos visto también en el pasado, que eso ocurrió con Bill Clinton e Irak, ¿no? Entonces, incluso en el caso de Bush, no solo la campaña, sino las dificultades a nivel interno, pues sale un discurso de liberar el socialismo, bueno, lo que ocurrió el lunes, liberar el socialismo en América, considerando Nicaragua y Cuba parte de ese plan. Uh-huh. Pero entonces están esas interrogantes, o sea, así no lo estemos, los actores que se han colocado claves en el gobierno de Estados Unidos son actores que vivieron la Guerra Fría. Sí. En el testimonio de Elliot Abrams en el Congreso de los Estados Unidos, habló un actor de la Guerra Fría y el lenguaje que utilizaba en los reconocimientos de su trabajo venía a eso. Entonces, volvemos hoy en día. ¿Cómo van a quedar entonces en algún momento todas estas democracias que en algún momento qué van a decir? Retiramos el apoyo que habíamos dado a Juan Guaidó, nos vamos a echar para atrás. Eso hasta ahora no se ha escuchado del lado de Juan Guaidó tampoco. Habrá que ver. Habrá que ver, ¿no? Porque pero habrá que ver, diría yo, Daniel y Julián, habrá que ver si Donald Trump corresponde a la categoría, por ejemplo, de los Ronald Reagan, o si Donald Trump se queda más o menos en la política, diría yo, que se puede encuadrar dentro de demócratas como Bill Clinton y Barack Obama en tiempos más recientes, que fue una política, diría yo, internacional con respecto a América Latina de laissez-faire, ¿no? De dejar hacer y dejar pasar. Eso yo creo que es lo que va a terminar condicionando todo esto. Sí, hay que ver la evolución de esta situación, ¿no? El grado de incertidumbre es tal que lanzar análisis cuyas soluciones son actos de fe un poco, ¿no? Porque puede salir un cisne negro, ¿no? O sea, el propio Guaidó, yo creo que lo vemos como un cisne negro en todo esto, en la manera en que surgió. Nadie lo esperaba. Bueno, hay que tener en los análisis ese escenario del cisne negro, porque han existido sorpresas en este mes. Sí. Claro, en este mes, en este año y todo esto, y nosotros le agradecemos muchísimo a Julián Cárdenas García, profesor investigador del Centro de Derechos de Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Houston, por habernos permitido esta conversación y haber puesto sobre el tapete tantas cosas con respecto a nuestra industria petrolera. Julián, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Julián. Julián Cárdenas García. Gracias, Neomar. ¿Para dónde vamos, Neomar? ¿Para el corte? Vamos para el corte y venimos con más. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va.
por su 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Nicolás Maduro el día de ayer ha dicho que el Mr. Payaso convoque a unas elecciones y ha complementado esto añadiendo, si las tiene bien puestas, lo vamos a revolcar bien revolcado con votos, como es debido. Yo quiero valerme de esta frase, Daniel, porque más que, bueno, que estar hablando de lo que dice Maduro o no dice Maduro, esto marca un cambio en la posición de Maduro respecto a días anteriores. Si ustedes recuerdan bien, a Nicolás Maduro lo ha venido a entrevistar prácticamente Raimundo y todo el mundo buscando lavarle la cara en los medios internacionales en las últimas semanas. Yo puedo puntualizar, por ejemplo, dos entrevistas que vi más o menos con atención. Una fue la del señor Évole, el catalán que vino a entrevistar a Nicolás Maduro, y otra fue la de un periodista que no recuerdo el nombre, o una periodista que no recuerdo el nombre, que vino a título de representante de la BBC de Londres, y los dos, y creo que otros tantos periodistas internacionales, que son los únicos que, por cierto, han tenido acceso a Maduro en los últimos días, y diría yo en los últimos años, a los dos les fue dicho ante la pregunta de, mire, señor Maduro, ¿por qué si esto es tan simple como que se hagan unas nuevas elecciones de verdad, con transparencia y con un órgano electoral independiente, usted no convoca unas elecciones o permite que se convoquen unas elecciones y se zanja el problema de las dos presidencias y se ve quién es efectivamente el presidente de Venezuela? Y siempre ha respondido Maduro con una negativa encerrada en el ya hicimos unas elecciones el año pasado, presidenciales, y aquí lo que en todo caso corresponde es una elección parlamentaria, porque la del año pasado ya zanjó el problema del poder ejecutivo, la del poder presidencial, y yo he sido electo para gobernar 6 años más en Venezuela. ¿Qué marca esto? Bueno, la gente que se queda en la superficie, en Twitter, dice que de entrada lo que uno puede apreciar es que Maduro está reconociendo como presidente a Guaidó porque le toma la palabra de las elecciones. Bueno, yo no me quedo en eso, yo voy más allá. Yo diría que este cambio de posición obedece estrictamente al incremento de las presiones sobre el régimen de Maduro y obedece estrictamente a la inminencia, que no sabemos qué va a pasar, pero es la inminencia, al fin y al cabo, del 23 de febrero. Las presiones de los Estados Unidos, que han asumido desde el discurso de Donald Trump hace casi 48 horas, un tono muy elevado. Eso vamos a tenerlo consciente, ¿no? Desde el plano discursivo. No estamos hablando del plano de las acciones, pero estamos hablando del plano discursivo, de un discurso como pocos en cuanto a la confrontación con un régimen político y con respecto a una situación latinoamericana. Yo creo que han incrementado las presiones y han forzado el cambio de posición en Maduro y, por supuesto, también la posición de Guaidó, que no ha titubeado ni un momento. ¿Qué sucede? Aquí no es que Guaidó convoque unas elecciones o no las convoque. Aquí lo que procede es, por supuesto, porque al Poder Ejecutivo no le concierne la convocatoria de elecciones, que se busque un CNE imparcial, o que por lo menos medio salve la cara, y se haga una elección creíble. Eso es todo lo que se está pidiendo acá.
Aquí no va a proceder, por supuesto, que aquí venga ni elección con Maduro, ni convocada por Maduro, ni convocada con el chavismo. Eso no va a pasar. Esto es mero aguaje para ganar tiempo. Pero me parece un punto de inflexión importante, Daniel, por eso mismo. Porque da cuenta de que las presiones no son ni tan etéreas como piensa mucha gente, ni tan retóricas como piensa otra gente, o al menos del lado del chavismo, del lado que representa Maduro, están siendo tomadas medianamente en serio, porque a mí me sorprendió este viraje del día de ayer. No sé a ti. Bueno, habría que determinar qué tan viraje es, porque qué es lo que está haciendo Juan Guaidó. Juan Guaidó lo que está intentando, ha dicho y ha mostrado una hoja de ruta diciendo que sus objetivos son el cese de la usurpación de Nicolás Maduro, la instauración de un gobierno transitorio presidido por él, por Juan Guaidó, y la convocatoria de unas elecciones libres. Eso es la ruta que él ha marcado y ese ha sido el plan que él ha presentado. ¿Y cuál es el plan de Nicolás Maduro frente a eso? Uno solo, continuar en el poder. Así es. Entonces, cuando Nicolás Maduro hace todas estas propuestas, ¿se ha apartado en algún momento de su objetivo de permanecer en el poder? Creo que no. Por lo tanto, puede haber, sin duda alguna, una cabriola del lenguaje y una estratagema distinta, pero el objetivo de él sigue en el mismo lugar. No, es que de acuerdo que el objetivo es el mismo, claro. El objetivo es mantenerse en el poder. Claro, y ganar tiempo, darle largas, que esto que enfríe, que esto se postergue indefinidamente. Pero fíjate que con respecto a eso, a mí me han llamado la atención dos reportajes. Uno hecho por la agencia Reuters, Neomar, que lo compartíamos y lo conversábamos, y otro hecho por The Wall Street Journal. Por cierto, el del Wall Street Journal ha sido profusamente difundido a través de los pocos medios de comunicación que quedan con cierta penetración en manos del chavismo. Pero el artículo del Wall Street Journal, que es una especie de artículo de opinión, más que un reportaje, dice que la estrategia, que la jugada de los Estados Unidos en Venezuela fracasó, en pocas palabras. Es lo que ellos dicen. Imagínate tú. ¿Por qué? Por lo mismo que señala la gente de Reuters. La gente de Reuters que hacen una entrevista al embajador nombrado por Guaidó en los Estados Unidos, al señor Carlos Vecchio, llegan a lo mismo. Dicen que lo que se vendió fue que si Juan Guaidó daba el paso de juramentarse como presidente y lograba el respaldo de los países de América Latina, de los Estados Unidos y de Occidente en pleno, eso iba a causar el famoso quiebre de la Fuerza Armada, ¿ok?, a favor de una salida democrática y que iban a abandonar a Maduro. Y eso no ha sucedido. O sea, no estamos diciendo ni que Juan Guaidó le esté haciendo bien o mal, ni que Maduro esto o lo otro. Lo que estamos diciendo es que a lo que se apostó fue a eso. Que si se apoyaba a Juan Guaidó, los militares abandonaban a Maduro, y eso todavía no ha ocurrido. Y pareciera, Neomar, pareciera que para que ocurra tendrían que haber una serie de señales que no las estamos viendo. Y esos llamados cordiales, como el famoso policía de Radio Rochela que hacía semillita, que le decía a los malandros, pero muchachones, sean buenitos, pórtense bien y tal, con respecto a los militares. Eso está cayendo en sacos rotos. Porque tú no le puedes, los militares son, pareciera, y eso también es otra cosa que yo creo que es importantísimo, que no es que para tener el poder hay que contar con los militares, no, es que en Venezuela en este momento los militares son el poder. Sí. Es que el entramado es militar. Y que además hay una cosa peor en todo esto, que es que la casta militar pasaron de ser los militares, pasó de ser la clase militar, pasó a ser una casta militar, y ahora se ha convertido en una industria militar. Diversificada, donde cada sector fracturado, que es lo más llamativo, que esa Fuerza Armada está seccionada en función de los negocios que desarrollan. Claro. Negocios, la gran mayoría de ellos ilícitos, por cierto. ¿Ok? Y entonces, cuando tú tienes toda esa serie de negocios ilícitos, esa Fuerza Armada, ¿verdad? Esa Fuerzas Armadas Sociedad Anónima, ¿ok? Y lo de sociedad es sociedad y lo de anónimo también, tiene sus propios movimientos,
y tienen sus propias fuentes de financiamiento y tienen sus propios negocios. Y por supuesto hay una correlación de fuerza no en función de los cañones, sino en función de lo que verdaderamente es valedero aquí, que son los reales. Los cañones se moverán para donde están los reales. Y yo creo que eso ha quedado claro hoy en la conversación que hemos tenido con nuestro amigo Julián Cárdenas García. Entonces, ¿cuál viene siendo mi preocupación? Mi preocupación viene siendo, Neomar, bueno, que para empezar Maduro sigue allí, ¿verdad? Y que los militares siguen allí. Yo no quiero decir con esto, bueno, porque entonces aquí se llega, bueno, pero es que ¿qué crees tú? Que los militares venezolanos le van a aguantar un round a los marines. Sí, yo sé que los militares venezolanos no le aguantan ni medio round, y un round son 3 minutos. Yo creo que no aguantan minuto y medio a los militares de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿está en el plan de los Estados Unidos intervenir militarmente a Venezuela tal como muchos piensan? Esa es la pregunta. Número uno. Y número dos, Neomar, ¿cree usted, creo yo, creemos nosotros, que los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, se va a lanzar una intervención militar de Venezuela y después que saque a Maduro y que pase todo eso, los saca, los barre a todos, los lleva para Guantánamo, les pone el traje anaranjado y todo lo demás? Después de eso, todo sigue igual. Y bueno, ok, mesa de la unidad, pónganse de acuerdo ustedes en hacer sus elecciones y tal y más cual. No, amigos míos. No, amigos míos. Las intervenciones militares las pagan los países donde esas intervenciones militares se hacen. Y con esto creo que es necesario que pongamos los pies en la tierra y entendamos una cantidad de cosas. Los Estados Unidos, evidentemente, si intervienen militarmente en Venezuela, olvídense de lo que dice la Constitución Nacional con respecto a las bases militares extranjeras en Venezuela, porque las va a haber. Olvídense de la soberanía y la autodeterminación tal cual como nosotros la hemos manejado durante 200 años. Nuestra soberanía empezará a ser limitada. Pero ya la perdimos. Nos tendrán que tutelar. Y eso es bueno que se sepa, porque yo veo que esas son las discusiones que hay que hacer, Neomar, al igual que la cuestión de la ayuda humanitaria. ¿Tú sabes cuál es el ejemplo? Dicen, no, es que es una situación inédita, nunca hemos vivido algo como esto. No es verdad. No es verdad. ¿Cuál es un precedente para ti como lo de hoy? La tragedia del Estado Vargas. Bueno, algunos dicen que la guerra federal. La tragedia de Vargas en el 99, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No solamente porque yo soy de Vargas, sino porque yo recuerdo lo que significó la movilización de todo el país para ayudar, y buena parte del mundo, para ayudar a solventar la situación, la tragedia que se vivía en Vargas. Y yo espero que hayamos aprendido los errores. Y los errores fueron muchos. Por ejemplo, yo se lo decía a algunos venezolanos que hay acá, porque hay gente reuniéndose en todas partes del mundo para ver cómo se ayuda en todo esto. Entonces, bueno, vamos a recoger medicina y vamos a mandarlas y tal. Y yo hago la siguiente pregunta, pero un momento, lo primero que hay que hacer es un inventario de necesidades. Porque, ¿qué pasaba en el Estado Vargas cuando la tragedia? Bueno, que la gente decía, oye, no, hay que mandar comida. Y entonces salió y llegó aquel poco comida Vargas. Pero entonces había un pequeño problema logístico, que Vargas estaba sin energía eléctrica. Y la comida se dañaba. Que hay que mandar agua. Entonces ¿cómo no mandas agua? Y entonces no había dónde almacenarla porque las condiciones no eran suficientemente salubres. No había salubridad. Entonces es necesario, yo lo que sé, lo que entiendo, y con esto lo que estoy haciendo es, porque aquí hay gente que dice, bueno, tú lo que estás desmotivando a la gente. Mire, yo no soy payasita ni funifa, a mí no me interesa motivarlo a usted. Yo estoy simplemente analizando los hechos, lo que hay. Y lo que hay es que nosotros tenemos que contar con la gente que sabe de esto. Y la gente que sabe de esto son, y creo que esos son los más importantes en este momento, el gremio de médicos, el gremio de enfermeras, el gremio de bioanalistas, de odontólogos, que son los que saben dónde están las necesidades. El gremio de docentes, Neomar, porque muchas escuelas van a servir como centro de acopio en situaciones como ha pasado en otros momentos. Y, muy importante, las iglesias. La iglesia católica, las iglesias evangélicas, que tienen sus distribuciones y que saben dónde están las necesidades también, van a ser muy importantes en este momento. Yo creo que esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, porque nosotros no podemos estar analizando en función de deseos. Entonces, no, pero vamos bien. Mire, vamos bien, eso es un lema. A mí me parecen muy bonitos los lemas. Pero la preocupación es, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos planificamos? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que mal no vamos. Venezuela nunca había recibido la atención en términos internacionales que tiene hoy día. Yo te voy a hacer un sumario rapidito de cómo yo veo ese enfoque que tú has aproximado de estas dos creo que son dos trabajos que ha hecho, uno Reuters y el otro Wall Street Journal, sobre la situación del quiebre militar en Venezuela.
Bueno, me parece correcto que el enfoque no miente, más allá de que sea un poco malicioso el enfoque al que juegan muchos medios internacionales, pero bueno, cada medio tiene su agenda y eso es normal. Radio Caracas tiene la suya, o mejor dicho, y así nos va, tiene la suya, que es el enfoque de sus anclas, y eso es lícito y es normal en cualquier medio del mundo. Pero eso, una cosa no desdice de la otra, y me explico. Aquí sucede que mucha gente pensó por mucho tiempo que los militares se iban a quebrar por un amasijo de buenas voluntades, es decir, no, porque se les iba a presentar frente a sí una dicotomía entre dictadura y democracia, o entre la legalidad y la ilegalidad, y eso iba a hacer eco en los oídos de estos señores militares y les iba a llevar a que Pepito Grillo en su conciencia los llevara a decir, no, caramba, yo hasta aquí acompaño a esta mortandad que yo estoy capitaneando y que yo estoy ayudando a coadyuvar. Yo me aparto de esto. Pues eso no es así, porque Chávez previó toda esta situación. Chávez no era ningún idiota, y lo digo aquí con pelos y señales. Y Chávez, de alguna manera, viniendo de las entrañas del monstruo, sabía que hay, primero en los militares, una concepción pretoriana del poder, y esto es que ellos ni siquiera es que son comparsas, sino que son protagonistas o se creen protagonistas de la política de este país desde tiempos no ancestrales, pero sí desde la época de la independencia. Y número dos, que se mueven ellos, y yo ayer hice un pequeño excurso sobre esta situación, por motivos utilitarios, y yo quiero insistir en esto. La Fuerza Armada Nacional fue colocada, tal y como tú has dicho, Daniel, estratégicamente en posiciones claves de captación de financiamiento. Cada una de ellas, los diferentes, quizá no un organigrama estricto de componentes o digamos, escalas dentro de los rangos militares en cada negocio, pero sí una distribución más o menos equitativa del país, como si de un botín se tratara, para que los apetitos utilitarios, personales, familiares y extramaritales incluso de estos militares fuesen satisfechos. Y no quiero ahondar más en este tema, sino que estoy hablando del sucio y del cochino dinero. Cuando esto es así, y sabemos que no hay conciencia dentro de estos señores, y hay que admitirlo así, por eso es que yo no descalifico, pero me parece que no es acertada la campaña por redes sociales de dirigir casi que una misiva, una carta a determinado militar, y que escríbale para que su conciencia apele, o para que usted apele a la conciencia de tal militar, y entonces el hombre se baje de esa nube represora y se baje aquí con los humildes mortales a la nube de la bondad y todo lo demás. Aunque no critico eso, creo que eso cae en saco roto. Lo que aquí procede es justamente lo que hablaba yo hace como una semana también. Y es que yo creo firmemente, y aquí depende mucho de qué va a hacer o hasta dónde, y por eso le preguntaba a nuestro amigo Julián Cárdenas, hasta dónde cree él que va a llegar Donald Trump. A mí me parece que no va a quedar solo en el plano retórico, y por eso soy un poco, digamos, más optimista en este sentido que otra gente, y que entre ellos me incluyo, entre el Wall Street Journal y la agencia Reuters, que ellos deben ser llevados a una situación límite para que tomen una decisión. Y esa situación límite no es una invocación a través de redes sociales. Esa situación límite no es la repartición de una fotocopia de una ley de amnistía, que puede tener muy buenas intenciones, pero que para ellos todavía no representa un riesgo existencial. La situación límite tiene que representar un riesgo existencial para esta cúpula de la élite militar. Y un riesgo existencial es lo que todos ustedes entienden. Yo estoy casi que seguro, y lo he dicho desde el día de ayer, yo no soy experto militar, pero creo haber entendido un poco de la historia de este país y con ello entender un poco cuáles son las apetencias y las motivaciones que mueven a los militares de este país, que es casi que la mitad de la historia de este país, que un solo episodio de esta situación límite basta para poner contra la espada y la pared a unos tipos que dicen que van a inmolarse como de Osama Bin Laden se tratase, de Al Qaeda se tratase, por la patria y por la República Bolivariana de Venezuela, y eso no es así. Van a saltar del barco más rápido de lo que canta un gallo. Entonces, sabiendo que debe ser esa situación límite la que propulse esto, toda la pregunta del caso es si la situación límite va a llegar. Yo no diría que no de entrada. Yo no creería que Donald Trump ha llegado a este plano discursivo solamente porque quiere ganar una elección. Seguro que es así. Pero yo creo que también Estados Unidos, para retractarse de la posición que tiene actualmente y de lo que ha avanzado en el tablero de ajedrez, la tiene un poco difícil, ¿no? Es un poco quedar en ridículo también.
No quiero que extenderme con esto, pero bueno, era una interpretación que quería hacer sobre este hecho. Sin duda. Vamos al corte y al regreso leemos algunos comentarios que nos han hecho llegar a ustedes a través de nuestras redes sociales. Ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro. Para de sufrir. Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al de tal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va y ya casi nos tenemos que ir, Daniel. Nos tenemos que ir y yo le digo a todos los que... Aquí hay un comentario que resume varios comentarios en nuestro chat en YouTube. Lo hace la señora Elsa o alguien que se identifica como Elsa Arcos. Bueno, entonces nada de lo que se hace sirve según Daniel. Entonces que él diga lo que se debe hacer para salir de esto. Ya tanta negatividad cansa. Estimada señora Elsa Arcos, estimados... audiencia equivocada que pensó que esto era un show de las payasitas ni Funifa, que veníamos a motivarlos y eso, debo decirles algo. No es tan triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Entonces eso lo dice la canción. Entonces lo que necesitamos hacer es evaluar en función de los hechos para que no nos vuelvan a engañar. Eso de ten fe, de tranquilo. Mira, la fe, muy bien, para las iglesias. Vayamos a la iglesia y tengamos fe. Yo también quiero que esto cambie. Yo también quiero que esto se termine. Yo también quiero que esta gente pague. Yo quiero que si los van a sacar y les van a poner una braga anaranjada y los van a meter en Guantánamo, de verdad, yo quiero que me contraten en Guantánamo, nada más para verme y reírme frente a su celda. Por supuesto que lo quiero. Pero la verdad es que lo que estamos viendo es lo que hay. Yo no puedo decir que estoy viendo un águila blanca porque no la estoy viendo. Cuando la vea, diré, ahí está el águila blanca y se los viene a comer. Ojalá eso ocurra, Neomar. No sé si tú ves el águila. ¿Tú estás viendo el águila? No, porque no estoy viendo National Geographic en estos momentos. Vamos a despedir por el día de hoy. Qué antipático, no. Qué antipático, señor Neomar. Mire. No importa. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Les dejamos en sintonía del reporte de elpitazo.net y les pedimos que por favor nos acompañen el día de mañana. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.